Muy buenos días, estudiantes del grado séptimo del Liceo Lunita de Chía. Vamos a ver un tema muy importante en el día de hoy. Producción de textos argumentativos, defensa de un punto de vista. Producción de textos argumentativos. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea, refutar lo contrario, o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. La idea del texto argumentativo es convencer al que está leyendo estos textos sobre la opinión que está dando el escritor. Procedimientos organizativos. El texto argumentativo suele organizar el contenido en tres apartados: introducción, desarrollo o cuerpo argumentativo y conclusión. La introducción suele partir de una breve exposición llamada introducción o encuadre, en la que el argumentador intenta captar la atención del destinatario y despertar en él una actitud favorable. A la introducción le sigue la tesis, que es la idea en torno en el cual se reflexiona. Puede estar constituida por una sola idea o por un conjunto de ellas. En la introducción se va a hablar en un párrafo sobre el tema que va a tratar y sobre el tema que va a hacer argumentar y escribir. Por ejemplo, si se va a hablar sobre el maltrato animal, entonces va a empezar a decir por qué se ha hecho o por qué se va a hablar sobre ese tema del maltrato animal. El desarrollo o cuerpo argumentativo. Los elementos que forman el cuerpo argumentativo se denominan pruebas, inferencias o argumentos y sirven para apoyar la tesis o refutarla. Entonces, ya después de una breve investigación, el escritor de estos textos argumentativos puede empezar a apoyar sobre la tesis o la introducción o dar opiniones en contra sobre esa tesis, que puede ser una estructura homologada. La voz de un solo sujeto organiza la totalidad del texto argumentativo. Es el caso del investigador que valora el éxito de un descubrimiento en una conferencia. Entonces, aquí en monóloga es cuando hace en caso de una exposición argumentativa, se hace de un solo sujeto y hace su opinión sobre el tema que se está tratando. O estructurada, dialogada. El planteamiento, la refutación o la justificación y la conclusión se desarrollan a lo largo de réplicas sucesivas. Es el caso de los debates, en los que es fácil que surjan la controversia, la emisión de juicios pasionales, las descalificaciones y las ironías. Entonces, en este caso, ya hay varias personas, en el caso de los debates, que están hablando sobre un tema específico. Unos van en contra y otros van en favor, y a veces hay palabras que descalifican a los otros. Los textos argumentativos pueden estar en deducción. Por ejemplo, todos los estudiantes de matemáticas son ordenados. Daniel es un estudiante de matemáticas. Daniel es ordenado. Entonces, una premisa: todos los estudiantes de matemáticas son ordenados. Premisa 2: Daniel es un estudiante de matemáticas. Y conclusión: Daniel es ordenado. Entonces, aquí tenemos premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Premisa 1: todos los estudiantes de matemáticas son ordenados. Está dando un concepto general. Premisa 2: Daniel es un estudiante de matemáticas. Entonces, diciendo que si todos los estudiantes son ordenados y si Daniel es un estudiante de matemáticas, entonces Daniel es ordenado. Está dando la conclusión de esas dos premisas. Entonces, un argumento deductivo: si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Ofrecen muy buenas razones para aceptar la conclusión a partir de las premisas. Entonces, estos argumentos deductivos, si ambas son verdaderas
o tiene buenas razones, se da una buena conclusión verdadera. Volvemos aquí al caso de todos los estudiantes de matemáticas son ordenados. Entonces está diciendo que todos los estudiantes son ordenados, una premisa. La premisa 2, Daniel es un estudiante de matemáticas. Entonces, si Daniel es un estudiante de matemáticas y si todos los estudiantes son ordenados, entonces Daniel es ordenado. Entonces está dando una conclusión verdadera, una buena razón aceptada. Se forman de lo general, entonces dijimos que todos los estudiantes son ordenados, que son las premisas, a lo particular, que es la conclusión. Entonces ya ven una sencilla conclusión que es Daniel es ordenado. Seguimos con otro tipo de proceso de organización, que es de inducción. Vimos de deducción, ahora de inducción. Anteayer fue un día caluroso, ayer fue un día caluroso. Probablemente hoy será un día caluroso. Entonces, premisa 1, anteayer fue un día caluroso. Premisa 2, ayer fue un día caluroso. Y conclusión, probablemente hoy será un día caluroso. En este caso, ya es diferente que uno de deducción. ¿Por qué? Porque pues uno está diciendo, anteayer fue un día caluroso, ¿cierto? Ayer fue un día caluroso. Pero está dando una conclusión que probablemente, si anteayer fue un día caluroso y ayer caluroso, probablemente hoy será un día caluroso. Pero no se sabe en ciencia cierta si hoy va a ser caluroso también. Entonces, se da una conclusión según esas dos premisas que podría ser que hoy sea también caluroso. Entonces, el argumento inductivo, si las premisas son verdaderas, probablemente la conclusión es verdadera. Probablemente, no se sabe si puede ser lo contrario de esas dos premisas. Se saca una conclusión como se está viendo sobre esas dos premisas. Las premisas no ofrecen un apoyo absoluto a la conclusión. Como se estaba comentando, las premisas no ofrecen un apoyo absoluto. Es decir, no es cierto o no es probable que la conclusión sea verdadera a lo que se está diciendo en las dos premisas. Se forma de lo particular, que es lo contrario del deductivo, a lo general. Probablemente hoy será un día caluroso. ¿Está claro entre un argumento deductivo y un argumento inductivo? El deductivo es que ya se saca una conclusión verdadera. Y en el inductivo se saca una conclusión que podría ser verdadera. Procedimientos discursivos. Tenemos argumentos racionales. Se basan en ideas y verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. Entonces son estos racionales, son los que son aceptados por toda una sociedad. Argumentos de hecho, se basan en pruebas comprobables. Son investigaciones que se hacen y las pruebas son comprobables. Argumentos de autoridad, se basan en la opinión de una persona reconocida de reconocido prestigio. Entonces estos argumentos ya más que todo lo hacen las personas especializados en los temas. Argumentos que apelan a los sentimientos. Con estos argumentos se pretende halagar, despertar compasión, ternura o odio, entre otras. Y por último, la conclusión. Es la parte final y contiene en resumen lo expuesto de la tesis y los principales argumentos. Entonces acabamos de ver los argumentos deductivos y los inductivos, que tienen las dos premisas y la conclusión, que es el resultado de esas dos premisas. Procedimientos argumentativos. La definición. En la argumentación se emplea para explicar el significado de conceptos. Entonces también se utiliza en los textos argumentativos se utiliza las definiciones. Se explican conceptos para poder dar argumentos sobre eso. La comparación o analogía.
sirve para ilustrar y hacer más comprensible lo explicado. Muchas veces sirve para acercar ciertos conceptos al lector común. Y como habíamos dicho anteriormente, en los argumentos se hace comparaciones con otros temas para poder enfatizar ese argumento que se está escribiendo. La ejemplificación se basa en aportar ejemplos concretos para apoyar la tesis. Los ejemplos pueden ser el resultado de la experiencia individual. Entonces ya puede ser ejemplos de investigación o ejemplos que pudo haberle pasado a la persona o pudo haber visto durante su vida personal, como anécdotas. La interrogación. La interrogación se emplea con fines diversos: provocar, poner en duda un argumento, comprobar los conocimientos del receptor. Muchas veces se hace una pregunta para poner en duda lo que se está exponiendo. Entonces tenemos los conectores contraargumentativos, que son los que se oponen o contradicen a los argumentos de algún párrafo. Entonces tenemos un subgrupo 1, expresiones conectivas como aunque, a pesar de que, pese a que y si bien, de las que aunque es el conector prototípico. Es decir, cabe destacar que estos conectores introducen argumentos débiles. Por ejemplo, aunque es un poco tarde, intentaré encontrar entradas. Entonces este aunque nos está contradiciendo a la primera oración, aunque va a ser la forma de comprar las boletas. Subgrupo 2, conectores como pero, sin embargo, no obstante, aún así, de todas formas, con todo, ahora bien, etc. Grupo del que pero es el representante paradigmático. Este tipo de conectores introducen argumentos fuertes. Los paradigmáticos es una contradicción fuerte. Entonces, quería ir a la playa, pero se puso a llover, o sea que no fue. Contradijo esta oración porque se puso a llover. Entonces quiere decir que no fue. En cambio, este conector está contradiciendo, pero está haciendo el deber de realizar la actividad que dice en la primera oración. Son dos tipos de contraargumentos diferentes. Y el subgrupo 3, conectores tales como mientras, que, en cambio y por el contrario, que corrigen el segundo elemento, algún aspecto de la formulado en la primera. Entonces ya son contraargumentos que corrigen a la primera oración. Parecía que iba a ser buen tiempo, en cambio llovió todo el fin de semana. Entonces está corrigiendo a esta oración. Parecía que iba a ser buen tiempo, en cambio llovió todo el fin de semana. Entonces estos conectores son muy importantes para hacer un texto argumentativo, porque estamos contradiciendo, dando opiniones diferentes, o estamos dando opiniones a favor o en contra de esos argumentos. Por ejemplo, no es posible establecer reglas fijas sobre cómo relacionarse o interactuar con todas las personas con TEA, trastorno del espectro del autismo, puesto que cada una de ellas es diferente con relación a sus intereses, sus preferencias y también en la que el TEA impacta en su vida. Pero, entonces aquí ya está haciendo un contraargumento a esa oración anterior o ese párrafo anterior. Existe una serie de recomendaciones que pueden ayudar a conocer mejor a la persona y establecer una relación positiva con ella. Entonces aquí está diciendo que existen ya varias recomendaciones para poder conocer a esas personas autistas, que no es solamente las que se establecen esas reglas fijas, porque ya existen algunas recomendaciones que puedan ayudar a conocer mejor a la persona. Entonces está dando un contraargumento al anterior párrafo. Otros tipos de conectores son conectores consecutivos. Conectores integrados en la oración, que presentan la conjunción que, así que, de modo que, de manera que, por lo que, de ahí que, etc. B. Conectores de tipo parentético. Por ello, eso, por ese, tal,
dicho motivo, razón, causa, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, por ende, pues, así pues. Por ejemplo, dejé mi billetera en casa, así que tendrás que invitarme a almorzar. Te está dando una oración consecutiva a la oración anterior. Entonces tenemos la primera oración, que dejé mi billetera en casa, y está dando la oración consecutiva, tendrás que invitarme, así que tendrás que invitarme a almorzar. Ya no estoy seguro de nada, de ahí que prefiera romper la relación. Le dimos unos minutos de ventaja, por lo que fue mucho más difícil alcanzarlos. Creímos que estarías presente, por esa razón te esperamos. Me gané la lotería, por ende renunciaré a mi trabajo. Entonces está dando una consecuencia de la oración anterior. Estos conectores son muy importantes para redactar un buen texto argumentativo. Entonces debemos tener en cuenta, cuando vayamos a redactar un texto argumentativo, todos esos conectores. Entonces vimos los conectores contraargumentativos que contradicen a un argumento, y los consecutivos que dan consecuencia a un argumento, y tenemos los conectores aditivos, conectores que introducen un nuevo aspecto o punto de vista del tema que se está tratando sin valorarlo desde el punto de vista del argumento. Entonces son asimismo, igualmente, de igual, mismo modo, por otra parte, por otro lado, por su parte, a su vez. Y conectores que introducen un nuevo aspecto informativo del tema, presentándolo como más fuerte desde el punto de vista argumentativo que los aspectos anteriores. Además, encima, por añadidura, por demás, incluso, inclusive. Por ejemplo, es un hotel increíble y por otro lado muy económico. Entonces está añadiendo una oración más a la oración anterior, que en los textos argumentativos le añade un párrafo más a lo que se dijo del párrafo anterior. 2. La biblioteca tiene un horario muy estricto. Asimismo, lo tiene la universidad. Entonces, como la biblioteca lo tiene también la universidad. Mi casa está lejos, además de ser mucho más pequeña. Van a realizar una reunión y eligen una casa. Entonces él o ella contesta que la casa es lejos y le añade otra cosa para que no puedan ir, que es mucho más pequeña. El acosado es un ladrón y por añadidura un homicida confeso. Entonces, aparte de ser ladrón, es un homicida. Entonces está añadiendo una oración más a la primera oración. ¿Está claro? Entonces hay que tener en cuenta todos estos tres conectores y otros más para poder redactar un buen texto argumentativo. Tipos de textos argumentativos. Los tipos de textos argumentativos son textos científicos, que son los psicológicos, fisiológicos, filosóficos, lingüísticos, teológicos, etc. Textos legales, sentencias, recursos o apelaciones, etc. El ensayo, ese es un tema que vamos a ver ahorita. Texto periodístico, que es editorial, cartas de los lectores, páginas de opinión o columnas de opinión. Los debates orales, foros de opinión, publicidad, comercial, propaganda, política, etc. Entonces esos son los diferentes textos de tipos de textos argumentativos. A continuación seguimos con la guía número 5, producción de textos argumentativos, defensa de un punto de vista. Guía de trabajo número 5, español, grado séptimo. Cómo la elaboración de textos argumentativos promueve la reflexión sobre diversos temas de interés común. Extraen producción textual, eje temático, producción de textos argumentativos, defensa de un punto de vista. Objetivo, reconoce los elementos y características de los textos argumentativos. La argumentación es un modo de organizar el discurso que pretende conseguir la adhesión de un auditorio a las tesis u opiniones que sostiene el autor. La argumentación se utiliza normalmente
para desarrollar temas que se prestan a cierta controversia. A partir de esta guía te daremos las pautas para realizar un texto argumentativo. Texto argumentativo. Lea el siguiente texto. Entonces vamos a leer el siguiente texto, el valor de la televisión en la sociedad. De Carlos Augusto García, 2003, la televisión de hoy. ¿Qué expresa el texto? Entonces, A. La televisión es un medio de comunicación importante. B. Nuestra vida está atravesada por los contenidos que nos brinda la televisión. La televisión tiene aspectos positivos y negativos. D. La televisión nos da todo menos tiempo para pensar. El argumento se introduce mediante una pregunta, una comparación, un ejemplo o una afirmación. En la introducción, entonces, una pregunta, una comparación, un ejemplo o una afirmación. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el autor? Entonces, ¿cuál sería? Que te recuerda que es lo último que se escribe. Colorea los párrafos. De azul claro, párrafo 1, rosado, párrafo 2 y de amarillo, párrafo 3. Completa la tabla. ¿Qué diferencia vio en cada uno de los tres párrafos? Entonces, escribe las diferencias que vio en cada uno de estos tres párrafos. Completa el mapa mental. Entonces, estos procedimientos organizativos son los que vamos a colocar en esa guía, en ese mapa mental. Aquí dicen los procedimientos discursivos. Habíamos colocado procedimientos argumentativos. Son procedimientos discursivos para que lo corrijamos, que son la definición, la comparación, ejemplificación e interrogación. Observa el ejemplo si realiza un ejemplo de cada orden de los componentes. Entonces, de lo que vimos de deductivo e inductivo. Los planetas son redondos. Premisa 2. La Tierra es un planeta. En conclusión, la Tierra es redonda. Entonces van a ser uno igualito a este. Inductivo. Supongamos que salimos de casa y vemos la panadería cerrada. Caminamos un poco más y la carnicería tampoco abrió. Vamos adelante y tampoco lo hizo el supermercado. Entonces llegamos a la conclusión de que todos los negocios probablemente estén de paro. ¿Listo? Entonces ahí eso es la inductiva. Procedimientos discursivos. Escriba los procedimientos discursivos que más se destacan. Entonces eso lo vimos también en el tutorial. Actividad de aplicación. A partir del siguiente texto argumentativo realiza las actividades. Entonces vamos a leer el texto que es el primero que vimos aquí al principio. El valor de la televisión. Tenemos de varios colores resaltado. Y aquí está el ejemplo. Entonces vamos a escribir tesis o tema. Entonces el amarillo lo que está resaltado. Subjetivo, opina, televisión, entretenimiento o conocimiento. Entonces es la pregunta subjetiva. Búsqueda de información de internet. Entonces ahí en el rojo está lo que se buscó en internet. Argumentos. Los argumentos de autoridad. Busca en Google usando las comillas, frases sobre la tesis y cópialas citando el autor. Entonces ahí también está lo que se buscó sobre el tema que está hablando, de Bernice Buresh. En verde, a favor, argumentos a favor, de rojo o vino tinto de argumentos en contra. Entonces aquí está y vamos a copiarlas ahí. Y argumento de experiencia personal, o sea, lo que se ha vivido, una anécdota que ha pasado. Adjetivos valorativos. Entonces, ¿qué adjetivos se han destacado ahí? Conectores textuales, los que vimos anteriormente, que están de azul. En la siguiente planilla vas a llenar los datos para realizar un texto argumentativo como se ve en el ejemplo anterior. Entonces ya como decimos en el ejemplo anterior vamos a hacer sobre el deporte. Entonces van a hablar sobre el deporte, puede ser porque el deporte es bueno para la salud, porque el deporte
Pueden hablar sobre por qué solamente se habla en fútbol en Colombia, por qué el deporte más destacado es el fútbol, no sé, algún tema sobre el deporte, con igual que este cuadrito. Entonces ya haciendo esto vamos a redactar su propio texto argumentativo. Observa la imagen. Entonces ya vimos los conectores que lo vimos en el tutorial, conectores contraargumentativos, conectores consecutivos y aditivos. Elabora 3 oraciones con cada clase de conector. Entonces 3 oraciones con estos, 3 oraciones con este y 3 oraciones con los conectores aditivos. Listo, chicos. Entonces hemos terminado estas dos guías. Son temas que vimos, dos temas que vimos en este video. Vamos a realizar entonces un mapa mental. Voy a hacer 2 mapas mentales sobre el texto argumentativos y el otro sobre el ensayo o apuntes. Entrega con buena letra, ortografía y puntualmente. Y realizar esas guías con buenos colores. Yo veré esos ensayos y ese texto argumentativo de las guías. Que tengan un feliz día. Hasta la próxima. Chao, chao.